Hola, hoy nos encontramos en la clase número 6. Esta clase es la última del módulo 2. Nos quedarían pendientes 2 clases más pertenecientes al módulo 3 para finalizar el presente curso. En esta clase vamos a ver que ya llegamos a un nivel de conocimiento que nos permitirá interiorizarnos respecto a la forma de detectar aquellos momentos de crisis o momentos de alta demanda que se presentan para la oficina judicial. Lo primero que debemos realizar es una observación, un estudio, para detectar cuándo desde la ciudadanía, digamos, se profundiza el requerimiento del servicio de justicia, que en definitiva serían aquellos periodos donde tenemos una mayor cantidad de exigencia o un nivel de exigencia mayor que en otros donde el factor tiempo es muy importante y la optimización del mismo también. Se tratan de periodos que deben ser medidos, deben ser estudiados por los jefes de despacho para poder afrontarlos de la mejor manera y para obtener los resultados buscados. Periodos como ser antes de las ferias judiciales, ordinarias o extraordinarias, o por ejemplo antes de los turnos judiciales en un juzgado de instrucción penal, por ejemplo, ¿no es cierto? Estos periodos, ¿no es cierto?, implican que tengamos más trabajo y debamos responder, tengamos que hacer un esfuerzo para poder responder de la mejor manera. Se los podrá dominar o no a este flujo de trabajo importante en la medida de que contemos con planes de trabajo ya establecidos, planes normales, planes básicos serían, y también planes extraordinarios donde tengamos fijados criterios y pautas de cómo vamos a trabajar para poder responder, ¿no es cierto?, al requerimiento. Periodos donde siempre debe primar el trabajo colaborativo y articulado entre todos los sectores de lo que sería el juzgado o la oficina judicial. Hemos visto cómo los autores, a lo largo de todos los materiales que hemos estudiado, proponen que para alcanzar la eficacia y la eficiencia en la labor judicial es necesaria la planificación. También el doctor Labrada, hemos estudiado su técnica de las 5 S, que ha logrado o nos permite, ¿no es cierto?, lograr una organización básica para luego estructurar sobre ella algunas formas de trabajo un poquito más complejas. Ante todo lo aprendido, podremos ya pasar a analizar los procesos necesarios de evaluación que los jefes de despacho deberán realizar en cada uno de los sectores para poder responder a estos periodos de altas demandas del servicio. Debemos partir de la base, ¿no es cierto?, que la Secretaría va a seguir siempre los lineamientos en cuanto a exigencias sociales que le vaya marcando la mesa de entrada, es decir, el jefe de despacho y la interpretación que pueda hacer y también los escritos que van presentando los profesionales. Por ello es indispensable que el jefe de despacho de la mesa de entrada pueda aprender a reconocer en una época del año, ¿no es cierto?, cuál es. En realidad debe hacer un estudio durante todo el año para poder reconocer cuál es la época del año donde el servicio de justicia requiere una mayor dedicación que en los otros periodos, ¿no es cierto? Para ello es indispensable que los jefes de despacho trabajen con estadísticas, midiendo las exigencias, tanto en la cantidad como en la calidad de las exigencias sociales que van presentando los auxiliares de justicia, es decir, los abogados. Sobre esas exigencias, como ya vimos, deberán elaborar planes de trabajo. Así nos encontraremos con diferentes tipos de planes de trabajo según la demanda que pueda observar o sacar como resultado del trabajo de observación que realicen estos jefes de despacho. En el plan básico sería aquel sobre el cual sobre el que se trabajará a diario, aquel que nos establecerá el proceso, el circuito que va a recorrer el expediente de manera normal, es decir, en un tiempo normal, con un trámite normal, digamos, sin necesidad de darle una velocidad en su tratamiento. En ese plan básico, en ese manual establecido, escrito, se deberán considerar algunas pautas como ser con cuántos agentes se disponen, ¿no es cierto? Sea el sector, este es principalmente para el sector mesa de entrada. Cuántos agentes se disponen,
qué perfiles tienen estos agentes, ¿no es cierto? Distinguirlos según las tareas que realizan, conforme, ¿no es cierto?, al perfil que tienen, es decir, las capacidades que tienen, cuántos escritos se reciben por día, datos que se recogen con estadísticas, también cuántos expedientes se ponen a disposición, es decir, a despacho, cuántos expedientes se pasan a la Secretaría, cuántas remisiones se realizan por semana, por mes y cada semestre también. Cuántos expedientes se pasan a proveer, cuál es la demanda que manifiestan los auxiliares del Servicio de Justicia, también la evaluación del circuito del expediente, ¿no es cierto? Es decir, dónde se detiene con mayor frecuencia el expediente. Esta es la observación que el jefe de despacho de la mesa de entrada debe generalmente realizar para poder obtener datos y plasmarlos en el manual básico de trabajo. Manual que es para una época normal, digamos, del año, donde el requerimiento mantiene un nivel continuo y no realiza fluctuaciones de mayor o menor demanda. En lo que respecta a la Secretaría, ¿qué tendría que considerar el jefe de despacho? ¿Cuántos expedientes recibe para proveer? Las cautelares y procesos importantes, si tienen o no determinados ya un circuito, ¿no es cierto?, aparte, o si seguirán siempre el mismo trámite en cuanto a tiempo. También cuántos agentes o proveyentes, ¿no es cierto?, tengo, cuáles son sus perfiles, cuál es la capacidad, ¿no es cierto?, que tiene cada uno conforme a su perfil, la evaluación de calidad de la producción del expediente, es decir, de las providencias, de las resoluciones, cuál es el tiempo en que tarda el proveyente en proveer, en instruir. También cómo están funcionando los subsectores según si están divididos por materias o no. ¿Cuál es el índice de ausencias, ¿no es cierto?, que se pueden presentar? Esto es tanto para la mesa de entrada como para la Secretaría, ¿no es cierto? Es decir, ausencias en cuanto a faltas, licencias y demás. Este tipo de datos son los que tiene que tener en cuenta el manual escrito de trabajo para tiempos normales. Las respuestas a estas preguntas constituirán el contenido del plan básico, ¿no es cierto?, que debemos manejar en las épocas normales. Es importante, ¿no es cierto?, porque la realización de los planes nos va a ayudar a hacer frente a las épocas de crisis, de alta demanda, como ser cuando se producen, por ejemplo, enfermedades, epidemias, donde vemos de que se va a ver afectado el recurso humano con el que contamos. También ferias judiciales o cuando el juzgado o la oficina está sufriendo alguna situación anormal en cuanto al liderazgo de la misma. Ahora bien, en toda oficina judicial existen justamente situaciones de emergencia y el juzgado o la oficina no puede dejar de trabajar ante esas situaciones. Tiene que, inclusive a la inversa, trabajar mucho más. Situaciones como ser, por ejemplo, de que en un mismo sector y subsector se enfermen dos agentes juntos al mismo tiempo, ¿no es cierto? Por eso siempre se recomienda que el trabajo por subsector se realice de a dos. Si uno se enferma, que el otro esté conociendo la tarea que realiza el compañero para poder cubrirlo. También, por ejemplo, cuando se producen las vacancias o licencias de jueces y se van a comenzar a trabajar con jueces subrogantes. Sabemos de que nunca van a tener el mismo criterio que el juez titular, ¿no es cierto? Y por ahí estamos muy acostumbrados a trabajar con los criterios del juez titular y cuesta adaptarse a los nuevos criterios que establecen el juez subrogante. La cercanía también, ¿no es cierto?, de una feria judicial, ordinaria o extraordinaria. En cuanto a las ferias judiciales, sabemos que las ferias judiciales se producen 2 veces al año, entonces el plan que elaboremos para trabajar un periodo antes a la feria judicial, que podría ser un mes antes, ¿no es cierto?, siempre se va a ir mejorando con cada feria. Eso es lo bueno de hacer gestión, porque en la práctica vamos corrigiendo los manuales a medida que vamos avanzando. Ante las ferias extraordinarias, son ferias que se producen por hechos extraordinarios y que tenemos que sacar a relucir lo mejor que tenemos, porque tenemos que hacer frente a una situación de emergencia por un periodo de lapso de tiempo corto principalmente. Entonces sabemos que la exigencia será por un periodo menor, pero que es importante que trabajemos de forma diligente, porque podría llegar a producirse algún error grave donde el juez o los secretarios podrían terminar siendo responsables de la situación. Ahora, nos preguntamos por qué
generalmente esto, o se preguntarán por qué debería recaer esto en la cabeza del jefe de despacho y no del secretario. Porque justamente son los jefes de despacho quienes lideran sus sectores y son los que tienen la oportunidad de estar frente a frente con ese nivel de exigencia. Por ejemplo, en una estadística que realicé yo en mi lugar de trabajo, obtuve como resultado que siempre en los meses de mayor calor, cuando empieza el verano, son los meses donde mayor trabajo tenemos. Son mediciones que uno tiene que ir haciendo según la concurrencia de los usuarios del servicio hacia la oficina y también de la cantidad de demandas, juicios o casos que se van presentando. Lo cual lo hacemos a través de estadísticas, que vamos a aprender a hacer estadísticas en la clase número 7 justamente. Entonces, ante esta situación, la idea es contar con 3 planes. El plan básico de trabajo, que sería también el manual de trabajo, que lo vamos a ver en la última clase, cómo elaborar el manual. Otro plan de emergencia que sería, no es un plan de emergencia, sino un plan para responder con un poquito más de esfuerzo a un periodo del año que es antes de las ferias judiciales el último plan sería el plan de emergencia, es una planificación del trabajo para poder responder a aquellas situaciones extraordinarias donde tenemos, el jefe de despacho es el único que va a poder determinar quién de los agentes que componen su equipo están preparados conforme al perfil y las competencias para responder, ¿no es cierto?, a ese nivel de exigencia extrema y límite para que el servicio no se frustre, no se pare y no se vulneren por ende los derechos de los usuarios en su reclamo. Deberían, por ejemplo, en la mesa de entrada poner a trabajar, digamos, a 2 personas que sean las que más sepan, las que más rápidas son, las que no se distraen, las que tienen el mejor perfil en cuanto a reflejos para responder, por ejemplo, a requerimientos complicados, porque generalmente estas son situaciones donde se receptan en las oficinas judiciales, en los juzgados, solamente los procesos y las causas más importantes, es decir, amparos, cautelares, autosatisfactivas, lo que sería el fuero civil, ¿no es cierto?, y las más importantes de cada fuero. En cuanto a la Secretaría también, ¿no es cierto?, hacer una evaluación de quiénes son mis proveyentes más rápidos, los que por ahí saben un poquito más, y trabajar justamente con un grupo selecto de agentes. Esto sin discriminar y sin dejar de lado la valiosa tarea que realiza el resto, sino que son periodos justamente donde se debe trabajar más rápido que en los otros periodos normales. Para poder alcanzar esto, ¿no es cierto?, que parece un poco difícil, ¿no es cierto?, es importante que se realicen reuniones periódicas con el secretario y con el juez. Fijar criterios de trabajo. Generalmente nos sentamos a pensar cómo debíamos haber actuado una vez que pasó la situación de emergencia y cuando ya el error se ha cometido, se ha perdido el expediente o cuando ya se ha frustrado, ¿no es cierto?, el derecho. Por eso es importante que cuando uno hace gestión vaya evaluando cuáles son aquellos factores negativos y estar alertas de que en esos periodos de emergencia no aparezcan y si aparecen, tener un plan de cómo se los va a abordar. Por ejemplo, ante un plan de emergencia, que 2 personas caigan enfermas en un mismo sector, ¿no es cierto? Existen temas y planteamientos que se presentan en la mesa de entrada y que se observan en la Secretaría también a través de ciertos, los escritos, los planteos que realizan los abogados. El análisis de estos instrumentos es muy importante, ¿no es cierto?, en una época del año. Por ejemplo, antes de una feria judicial, evaluar la cantidad de solicitudes de órdenes de pago, por ejemplo. Si yo comienzo a trabajar 3 días antes a que comience la feria, nunca voy a terminar de librar todas las órdenes de pago que me están solicitando. Por eso es importante ir aleccionando, ¿no es cierto?, a los abogados a que presenten con tiempo, a darle un trámite distinto ya 15 días antes de que se inicie la feria, para no tener que estar procediendo al libramiento de ferias durante la feria judicial, para que no se habiliten tantas causas que sabemos que durante las ferias suelen, ¿no es cierto?, quedarse traspapeladas y después cuando se retoman las actividades eso implica todo un problema y una gran responsabilidad para todos aquellos agentes que han prestado servicios en la feria. Otro tema importante, ¿no es cierto?, que analizaremos en esta clase es la importancia de la rotación entre los jefes de despacho.
Yo propongo la rotación entre jefes de despacho, de secretaría y mesa de entrada, o si en la oficina judicial hay 2 jefes de despacho en la mesa de entrada y 2 en la secretaría, que se hagan rotaciones entre ellos, ¿no es cierto? Lo que no propongo es la rotación del personal, por el hecho de que no se puede rotar a aquellos que están atendiendo una mesa de entrada con los que están proveyendo, ¿no es cierto? La rotación, podemos verla a lo largo del material, es propuesta por todos los autores que estamos estudiando. Trata de evitar principalmente el desgaste que sufre el jefe de despacho con la cantidad de responsabilidades que tiene, y más aún si va a hacer gestión, ¿no es cierto? Ya hemos visto de que el rol del jefe de despacho es activo, no puede estar sentado o encerrado en una oficina. Tiene que participar y trabajar con los agentes para que su mesa de entrada funcione y para que su secretaría también funcione, constituyéndose en un engranaje importante junto al juez y al secretario. La rotación tiene que ser planificada. Generalmente los autores proponen que cada 6 meses los jefes de despacho se roten entre sí. Para mí es algo muy importante. Aquí en la provincia de Misiones muchos juzgados lo llevan a la práctica con resultados muy buenos también. Al realizar, ¿no es cierto?, esta rotación interna entre los jefes de despacho y la secretaría, también permite poder desarrollar la capacidad de la empatía respecto del trabajo que realiza uno con respecto al trabajo que realiza el otro. Porque muchas veces yo, como jefe de despacho de la secretaría, voy a realizar exigencias al jefe de despacho de la mesa de entrada, y si no conozco el lugar, el trabajo propio del jefe de despacho de la mesa de entrada, quizás mis exigencias no sean acordes a la realidad. Es importante que ambos jefes de despacho trabajen en forma colaborativa para no provocar más daño a la estructura del daño que el mismo trabajo judicial provoca. Y la única forma de lograr esta situación es el cambio de lugar, es la rotación, como el trabajo de observación que hicimos, ¿no es cierto?, donde yo les había propuesto que pasaran del otro lado del mostrador e hicieran esa observación de ver para que puedan observar cómo se siente aquella persona que viene a pedir el servicio de justicia. Bueno, en esa misma idea, ¿no es cierto?, la rotación tiende a generar, ¿no es cierto?, el compañerismo y el trabajo colaborativo entre los jefes de despacho. A modo de conclusión, podría decirles de que la actuación más importante, ¿no es cierto?, la tiene el juez en coordinación con el secretario y los jefes de despacho, ¿no es cierto? Quien fija los criterios determinantes es el juez, pero quien le va a proveer del contenido de los criterios son los jefes de despacho, principalmente el jefe de despacho de la mesa de entrada, que es quien tiene que tomar el requerimiento de los usuarios y transformarlo en una nueva exigencia de trabajo diario y según la época del año también, ¿no es cierto? Hasta aquí hemos llegado, ¿no?, con el estudio de los 2 grandes sectores o 2 grandes partes que componen la oficina judicial, que son la mesa de entrada y la secretaría. Muchas gracias.